1. Rocío. Puedes pegarme. Pero ¿cómo puedes pegarle a Valentina? Ella sigue siendo tu hermana pase lo que pase. Por favor. Disculpate con ella. El empleado de la mudanza estaba limpiando el equipaje cuando recibió la llamada de Hernán. Al escuchar sus confiadas palabras, me sentí enojado. Se burló. Si ustedes dos están frente a mí ahora, realmente tengo que darles 2 bofetadas. Años atrás, Hernán me había estado molestando para que lo llevara a casa a conocer a sus padres. No lo solté antes. Más tarde pensé que después de hablar durante 4 o 5 años, efectivamente había llegado el momento. Lo llevé a casa para que conociera a mis padres. También me preguntaba por qué vino a visitarme mi prima Valentina, que tenía una mala relación conmigo desde pequeña. Inesperadamente, los dos estaban durmiendo en la misma cama en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los encontré, ambos estaban desnudos y con la ropa tirada por el suelo. Le di una bofetada a Hernán inmediatamente. Valentina al ver esto rompió en llanto de angustia y dijo lastimosamente mientras lo protegía: «Hermana, todo es culpa mía. No culpes a Hernán». La abofeteé de nuevo con mi revés. Solo me concentré en vencerlo. «Pero me olvidé de ti, perra. Tú. Valentina y yo no hemos hecho nada. Por favor, deja de causar problemas». El hombre al otro lado del teléfono todavía estaba discutiendo. Resoplé. «Entonces ustedes dos simplemente están charlando sin camisa. Es suficiente mentirte a ti mismo. Pero todavía quieres mentirme». El tono de la otra parte era impaciente. «Si insistes en pensar eso, no puedo evitarlo». Después de pensar unos minutos más, dijo sin vergüenza: «Hagamos esto. Puedes devolverme la mitad del regalo que te di antes, y podremos juntarnos y separarnos». Al escuchar esto, me reí con enojo. No puedo evitar reflexionar sobre lo mejor de lo que he estado hablando estos últimos años. Engañaste a mi prima. Tienes el descaro de decir que podemos reunirnos y romper. Tienes algún regalo que valga más de 500. Si realmente necesitas este poco de dinero, cuando mueras, iré a tu tumba y quemaré cientos de millones por ti». Hernán se atragantó por mí y permaneció en silencio por mucho tiempo, como si quisiera orientarse. Volvió a cambiar de tema. «Entonces, por favor, recoja su equipaje rápidamente. Si no lo recoge, tendré que pedirle a alguien que lo arroje a la basura. Da la casualidad de que el maestro en movimiento aquí está terminado. Pregúntame dónde enviar mi equipaje». Le devolví la llamada en un tono pausado. «Olvidé decirte que ya compré esta casa». Luego le dijo al maestro: «Pon el resto en el bote de basura de abajo». «Gracias». 3. Después de empacar mis cosas, mi madre llamó para decirme que mi prima estaba en casa y me pidió que regresara rápido. «Mara, no te lo digo. No está bien criar a tu hija para que tenga tan mal genio. Pero no te culpo. En ese momento, tu hombre te menospreció y abandonó a tu madre. No tenías la capacidad de criar a un buen niño». Tan pronto como entré por la puerta, escuché a mi prima sermonear a mi madre con mucha grosería. Pero mi madre encogió el cuello como un avestruz y se limitó a asentir. Dejé pesadamente mi bolso en la puerta de entrada. Hizo un ruido moderado. Todos en el sofá lo miraron. Cuando mi prima vio que era yo, me miró de arriba abajo. «Oye, esta no es la señora mayor Rocío». Después de golpear a mi Valentina, no dijo una palabra de disculpa. «Tu tutor es realmente bueno. Criaste a tu hija para que se viera así». La mujer frunció el ceño repetidamente. La expresión de disgusto en su rostro era claramente visible. Escuché y sonreí. El tono no es ni urgente ni lento. Me gustaría pedirle ayuda al tutor de mi prima. Mi hija se metió en la cama del novio de otra persona sin ningún límite. Después, su madre se atrevió a ir a la casa de la otra persona y la golpeó descaradamente. ¿Qué tipo de tutoría es esta? Una bofetada mía se considera un golpe ligero. Después de decir estas palabras, la cara de mi prima se puso azul. La madre que estaba al lado rápidamente me agarró y me impidió continuar. «Soy un mayor. No me importas». Mi prima me dio una mirada fría. Volvió a poner los ojos en blanco. Sonrió y me presentó al hombre que estaba a su lado. «Rocío, ya no eres joven. Es hora de pensar en asuntos de toda la vida. Este es el señor Nuño. Su situación familiar es muy buena. Es más que suficiente para igualarte, Rocío. Consideralo como tu primo para disculparse contigo». Miré a lo largo. El hombre tiene una cara brillante, una cabeza gorda y orejas grandes.
y una barriga cervecera que casi se le sale de la ropa. Había 2 o 3 arrugas en su rostro cuando me sonrió. Me miró de arriba abajo, con satisfacción brillando en sus ojos. Tú dijiste de nuevo. Estoy muy satisfecho con la apariencia de la señorita Rocío, pero su temperamento necesita cambiar. De lo contrario no confiaré en ti para cuidar de mis padres. También escuché que te preocupas por tu carrera. Hablando de eso, el hombre arqueó las cejas, tan grasientas que casi goteaba aceite. Como mujer, todavía tienes que ser filial con tu marido y tu hijo. Después del matrimonio, debes dejar tu trabajo y cuidar bien de tus hijos y de tu familia. De esta manera apenas puedes igualarme. Solo escuché en silencio, aunque me sentí mal del estómago. Después de escuchar durante mucho tiempo, sonrió y dijo: el señor Nuño está bromeando. ¿Cómo soy digno de usted? Bueno, tengo una hermana que es bonita y muy buena persuadiendo a la gente. Ella es más adecuada para ser marido y criar hijos que yo. Los ojos del hombre eran tan pequeños que solo quedaba una rendija. Y de repente se iluminaron cuando escuchó esto. Dame tu información de contacto. Definitivamente quedará satisfecha cuando me vea. Miré a mi prima y le dije: esta es la hija de mi prima Valentina. Puedes pedírselo. Al escuchar esto, la expresión de mi prima cambió instantáneamente. Levantó las cejas y me miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Levanté levemente las cejas, fingiendo estar desconcertado. Tía, ¿no crees que el señor Nuño tiene buenas condiciones? Ya que estás tan satisfecha con el señor Nuño. De jolo ser tu yerno. Ella se puso roja de ira cuando escuchó esto. Él gritó: ¿qué te preocupa? ¿Por qué le gusta a mi Valentina? Quiere casarse con un miembro de una familia rica. Tan pronto como salieron estas palabras, el señor Nuño tampoco quedó contento. Él la empujó y le dijo: ¿de qué estás hablando? Vieja, estoy aquí hoy para ponerte cara. Ni siquiera me importa que tu hija sea una amante. La prima fue empujada y tambaleada, lo que la puso furiosa. Maldito cerdo gordo. ¿Cómo puedes tener el descaro de hablar de mi hija? Los dos terminaron peleando en mi casa. Durante un tiempo, la escena estuvo muy animada. Al ver que mi madre iba a interrumpir la pelea, la detuve. Agarró un puñado de semillas de melón y se las puso en la mano. Finalmente, cuando vi que la situación evolucionaba hacia una etapa práctica, también llegó la policía a la que llamé. Los dos irrumpieron en una casa particular. Violaron el orden público y se marcharon desesperados tras ser advertidos por la policía. Rocío, ya casi es año nuevo chino y no te conviene hacer tanto alboroto. Mi madre frunció el ceño preocupada. Acabo de comer semillas de melón. Valentina y su familia nos están acosando. ¿Cómo puedo soportar esto? Se pellizcó la esquina de la ropa y dijo vacilante: a Valentina le gusta Hernán. Está bien que te rindas como mi hermana. La armonía familiar es lo más importante. Al oír esto, tiré las semillas de melón sobre la mesa. Mirándola, mi corazón se calmó. Mamá, la gente no se comporta así. Entendí que ella echaba de menos el calor y el cariño del hogar porque mi padre nos había abandonado. Así que incluso si la familia de su prima la regañara, ella podría soportarlo. Pensando en esto, no quiero decir nada más sobre ella. Olvídalo. No tienes que preocuparte por estas cosas. Tengamos una buena celebración de Año Nuevo. Me iré de vacaciones durante el festival de primavera y volveré a la empresa para terminar el trabajo restante. Cuando salgo del trabajo, voy al departamento a entregar el trabajo. Directora Rocío. Quiere cenar juntos después del trabajo. Alguien del departamento me vio y preguntó casualmente. Alguien más bromeó. El novio de la ministra ha venido a recogerla y ella tiene una cita. Todos miraron hacia el pasillo y empezaron a vitorear. Fruncí ligeramente el ceño y miré. Hernán me miró y luego caminó hacia el departamento de atención al cliente sin dudarlo. Después de un momento, Valentina salió sosteniéndolo en sus brazos. Cuando todos vieron esta escena, quedaron atónitos y abrieron la boca. Me acabo de dar cuenta que Valentina también trabaja en esta empresa. Simplemente usé mi relación para conseguir este trabajo. Tomó a Hernán del brazo y caminó hacia nosotros con tacones altos. Me miró. Luego sonrió dulcemente y dijo: hola a todos. Soy Valentina del Departamento de Atención al Cliente. Este es mi novio, que trabaja en el grupo corporativo de Ángel. Los demás me miraron con calma. Ni siquiera entiendo lo que está pasando. Alguien dijo con audacia:
No debería tener prosopagnosia. ¿No es este el novio de nuestro ministro? La sonrisa de Valentina permanece inalterable. Levantó sus rizos ondulados con gracia. Significa algo. Una mujer no puede reprimir a un hombre si no tiene alguna habilidad. Y mucho menos a uno que no tiene gusto ni sentido del gusto. ¿Qué piensas? Hermana. 5. Asentí y estuve de acuerdo. Es muy bueno. Espero que ustedes dos puedan estar enamorados hasta el fin de los tiempos y estar unidos para siempre. No dejen que esto vaya al mercado y dañe a otras personas. Soy una persona que no tiene muchas ganas de amor. Si no pasa nada más. Esta vez me casaré con Hernán poco después de conocer a mis padres. Pero afortunadamente sucedieron estas cosas y pude ver su verdadero rostro. El rostro de Valentina cambió cuando escuchó esto. Por un momento. Ella sonrió. Hermana, tienes celos de mí. Siento pena por ti cuando pierdes a un novio tan bueno como Hernán. La miré en silencio y no pude evitar reírme. Entonces solo puedo felicitarte y esperar que no te engañen como a mí en el futuro. Tan pronto como salieron estas palabras. Hernán no pudo quedarse quieto. Me miró fríamente y dijo apresuradamente. ¿Qué quieres decir con esto? Valentina es tan buena y no he tenido tiempo de cuidarla bien. ¿Crees que todos son tan dominantes como tú? Crucé las manos y lo miré fijamente. Entonces, acabas de admitir que hiciste trampa. Haciendo caso omiso de la expresión rota del hombre. Mire a Valentina. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas y su tono era juguetón. Recuerda cómo conseguiste tu trabajo en el departamento de atención al cliente. A ninguna persona inteligente se le ocurriría meterse conmigo. Si haces esto la próxima vez, quizás simplemente hagas las maletas y te vayas. En ese momento Valentina fue a cenar con el jefe del departamento de atención al cliente en privado, insinuándole que yo era su prima. El jefe del departamento de atención al cliente me debía un favor por motivos de trabajo. Así que inmediatamente hice arreglos para que Valentina se uniera a la empresa. Luego la encontré para preguntarle sobre la situación y le pedí que renunciara. Inesperadamente, Valentina no solo no quiso, sino que también se mudó. Mi madre se puso muy feliz cuando se enteró de esto. Dijo que 2 personas en una empresa tienen un cuidador y una familia debería ayudarse entre sí. Déjame dejar de preocuparme por todo y actuar como una hermana. Estaba muy ocupado con un proyecto en ese momento. Así que dejé de ocuparme de él. Pero eso no significa que no me importe todo el tiempo. Hace años, la empresa recibió de repente un pedido importante. El socio es el grupo empresarial Ángel. Como director del departamento de producto, tengo que dirigir al personal para conectar el proyecto. Durante un tiempo, el departamento quedó devastado. El salario se cuadriplica y los que salen pueden recibir un bono de fin de año. Después de que dije esto, todos aplaudieron de inmediato. Después de explicarle con antelación a la persona de contacto del socio, llegué con antelación al grupo empresarial de Ángel. La recepción nos llevó a la sala de conferencias. El manager Hernán todavía está en una reunión, por lo que es posible que tengas que esperar un momento. El personal trae té caliente. No supe hasta que regresé que la persona a cargo de este proyecto había cambiado temporalmente. Desde el departamento de planificación hasta el departamento de marketing. Hernán ahora es el responsable para los proyectos de planificación de productos. El departamento de marketing es el principal responsable. No sé por un momento si es porque tengo una visión estrecha o porque la otra parte no le presta suficiente atención. Hasta que un grupo de nosotros esperamos en la sala de conferencias durante más de 1 hora. Todavía nadie vino. Otros no podían quedarse quietos y alguien se quejó en voz baja. ¿Qué significa el grupo empresarial de Ángel? Aunque es una gran empresa, no puede ignorarnos. No viniste a nuestra empresa de manera proactiva, con una actitud tan cooperativa. Sabía que era Hernán quien intentaba intimidarme. Por favor, esperen pacientemente. Los invitaré a todos a una gran cena esta noche. Salí de la sala de conferencias y le pregunté al personal sobre la situación. La otra parte obviamente estaba un poco avergonzada. Gerente Hernán. Algo anda mal con él. Lamento mucho lo de la señorita Rocío. Tenía cara fría, pero no quería avergonzarla demasiado. Por favor, dígame su oficina. Después de que el personal me lo explicó, caminé hasta la puerta de la oficina de Hernán. Al acercarme me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Las 2 personas detrás del escritorio solo se podían ver vagamente. Prácticamente solo eché un vistazo. Inmediatamente miró hacia otro lado.
Solo esta mirada hizo que sus ojos se sintieran como si estuvieran envenenados. Justo cuando estaba a punto de irse, una voz aguda e interrogante sonó desde atrás. ¿Quién eres? ¿Por qué te escondes en la puerta de la oficina del gerente Hernán? 6. En la oficina se podía escuchar el sonido de las cosas cayendo en pánico. Me volví para mirar a la persona. Es la secretaria de Hernán. Alisa. Lo vi un par de veces antes. Cuando vio que era yo, sus ojos cambiaron. El disgusto en su rostro se hizo cada vez más evidente y su tono era mezquino. Señora Rocío, usted y el gerente Hernán han roto y todavía viene a verlo a escondidas. No había enemistad entre este secretario de Elisa y yo. Pero una vez Hernán me pidió que le remitiera los documentos. En ese momento me quejé de las tonterías de ese documento. El responsable no era lo suficientemente competente, por lo que Hernán fue despedido anticipadamente. Inesperadamente. Resultó que era la secretaria de Elisa quien estaba a cargo y estaban en una llamada de voz en ese momento. Como resultado, siempre le he desagradado, aunque no tuvimos mucho contacto con él después. Cada vez que Hernán regresaba a la empresa tarde en la noche para trabajar horas extras, parecía que la secretaria de Elisa lo llamaba. Me quedé despierto toda la noche varias veces. Solo estaba pensando en ocuparme de asuntos laborales. Así que no pensé mucho en eso. Ahora que lo pienso, me temo que es más que eso. Pensando en esto, crucé las manos y la miré ligeramente. Llegas un paso tarde. Están haciendo esas cosas adentro. ¿Por qué eres el único que puede vigilar la puerta? Después de escuchar lo que dije, la expresión de la mujer cambió inmediatamente. Ella me miró fijamente y dijo enojada: ¿De qué tonterías estás hablando? Soy la secretaria del gerente y ella es solo una persona de servicio al cliente. ¿Cómo se puede comparar conmigo? En ese momento se abrió la puerta de la oficina. Hernán parecía descontento y Valentina, que estaba inclinada a su lado, se sonrojó. Secretaria Alisa. Me gustaría tomar un café. Por favor. Valentina Paris distant. El tono de la secretaria Elisa fue frío. Soy secretaria del gerente Hernán y solo sigo sus órdenes. Valentina quedó atónita. Luego abofeteó al hombre con delicadeza y actuó con coquetería. Mira cómo me hizo esto. Hernán estaba ocupado persuadiendo a la gente y luego ordenó con voz fría: apúrate y prepara café. La secretaria Elisa abrió mucho los ojos con incredulidad. Cuando la situación llegó a un punto muerto, no tuvo más remedio que alejarse pisando fuerte con sus tacones altos sin estar convencida. Me hice a un lado y observé en silencio. En mi corazón, grité en secreto. Maravilloso. Realmente maravilloso. Oye, ¿no es esta hermana? No sé cuándo te gusta echar un vistazo. Valentina me dirigió una mirada noble. Cuando oí esto, me sentí tan mal como si me hubiera comido una mosca muerta. No quieres simplemente que te vean haciendo esto con la puerta abierta. ¿Por qué intentas levantar tu cara del suelo ahora y finges estar avergonzado? Ella palideció de ira ante mis palabras. Le pellizcó la ropa a Hernán y se puso a llorar. Hermano Hernán. No esperaba que ella estuviera tan enojada. Hice algo mal para enojar a mi hermana. ¿Cómo es que Hernán ha visto alguna vez a Nefrita llorando en sus brazos? Me sentí muy angustiado inmediatamente, mirándome fríamente. Inmediatamente dio órdenes. Rocío, como tu hermana, no puedes dejar ir a Valentina. Discúlpate con ella inmediatamente. Parecí sorprendido y dije en tono disgustado: ¿Quién te crees que eres? Me estás dando órdenes y todavía quieres que te abofeteen. El rostro de Hernán se puso azul por el shock, obviamente sintiendo que estaba perdiendo la cara. Dijo fríamente: solo porque estoy a cargo de tu proyecto actual. Si quiero hacer un seguimiento, puedo hacerlo. Si no quiero hacer un seguimiento, solo puedes esperar unas horas más como hoy. Al oír esto, entrecerré los ojos. Es como pisarme la espalda. Sus ojos instantáneamente se volvieron fríos. Cuando vio que no decía una palabra, pensó que estaba siendo manipulado. Inmediatamente, sus labios se curvaron en una sonrisa. Sus ojos se llenaron de orgullo y el placer de pisarme. Si desea que el proyecto se desarrolle con normalidad y al final no sea duramente criticado por la empresa, entonces discúlpate conmigo y con Valentina ahora. Y no te avergonzaré en el futuro. Si no quieres, entonces no tengo más remedio que... Antes de que Hernán terminara de hablar, una fría voz masculina vino detrás de mí. Entonces, ¿qué quieres? 7. Me volví para mirar.
El hombre se puso de pie y miró a Hernán con ojos profundos. Parecía un poco triste y la temperatura a su alrededor bajó unos grados. Al segundo siguiente, me miró. No sé si fue mi malentendido, pero la frialdad en sus ojos se derritió un poco en ese momento. Me quedé atónito y miré hacia otro lado. En mi corazón, sentí que esta persona me resultaba familiar. Antes de que pudiera pensar en ello, escuché la voz algo aterrada de Hernán. Presidente Angel. ¿Por qué está aquí? Yo. Estaba confundido hace un momento. No te lo tomes en serio. Miré y vi que el hombre se sujetaba los pantalones con sus manos nerviosas de manera inusual e inconsciente. Su rostro estaba aún más asustado y su tono de voz era un poco inestable. Mi corazón se movió levemente. Esta persona debería ser todo un líder en el grupo empresarial de Ángel. De lo contrario, Hernán no parecería estar enfrentando un enemigo formidable. Después de todo, ¿qué trabajador no entraría en pánico si su jefe se enterara de que está descuidando sus deberes? Pensando en esto, enderecé mi expresión. Corrió tranquilamente y dijo: Hola, Presidente Angel. Soy Rocío, gerente de producto de Compañía Promesa. Cuando llegué a su empresa me enteré que el departamento de planeación fue reemplazado por el departamento de marketing. Esperé en la sala de conferencias por más de 1 hora sin aprovechar. Pensé que tal vez algo andaba mal y se retrasó el retraso. Pero no esperaba que el señor Hernán estuviera embarazada y no tuviera ninguna intención de trabajar. Mientras decía eso, miré a Hernán con frialdad. El hombre de repente se puso ansioso y replicó en voz alta: «Eres tan delicioso». Se apresuró a explicarle al presidente Ángel. «Presidente Angel, por favor no escuche lo que dice, porque ella y yo acabamos de romper no hace mucho y es posible que todavía tenga algunos recuerdos, por lo que sigue causándome problemas y lo que dice no es digno de confianza». El hombre llamado presidente Ángel arqueó levemente las cejas. «Mírame en silencio. El tono de voz no está claro». Rompieron. Cuando me preguntaron de repente, me sentí un poco raro en mi corazón. Inesperadamente, el hombre no esperó mi respuesta, sino que giró la cabeza y miró a Hernán con indiferencia. La voz es fría y sin emociones. Hernán, suspendido por 2 meses en observación. Después de decir esto, el presidente Ángel se dio vuelta y se fue. Inesperadamente, me miró de reojo. La emoción en mis ojos pareció recordarme que debía seguir el ritmo. Mi quid atenito. Quería quedarme aquí y admirar la cara fea de Hernán enojado y maldito. Al final, todavía lo seguí con cierta confusión. El hombre caminó hasta la sala de estar al final del pasillo. «Vuélvete y mírame». El ambiente fue bastante incómodo por un tiempo. Rompí el silencio y tomé la iniciativa para encontrar un tema. «¿Quiere el presidente Ángel hablar sobre el proyecto de cooperación con nuestra empresa?» El hombre negó con la cabeza. Sus profundos ojos negros se limitaron a mirarme en silencio. Le devolví la mirada. Al mirar esos ojos, de repente volvió a surgir una sensación de familiaridad. Por un momento, su tono fue bajo e impotente. «Rocío, realmente no me recuerdas». 8. La siguiente vez que me comuniqué con el departamento de planificación, todavía estaba aturdido. En cuanto al estudiante que fue acosado debido a las malas condiciones familiares en la universidad y que siempre estuvo protegido por mí. ¿Cómo fue descubrir unos años más tarde que era el heredero de una empresa Fortune 500? Si esto le sucede a alguien, tienes que decir que puedo compensarlo. Trabajé duro durante varios años y poco a poco ascendí hasta el puesto de supervisor. Inesperadamente, otra persona se hace cargo del negocio familiar. Resulta que soy el payaso. Cuando terminó el trabajo, me di cuenta de que afuera ya estaba oscuro. Parecía que no podía terminar la gran comida. Entregué sobres rojos a varios miembros como muestra de apaciguamiento. Tomé un taxi para todos y, después de verlos salir, me preparé para tomar un taxi para mí. Pero de repente una figura se acercó a él. Lowmeyer Enchantment. Es Ángel. El hombre vestía un abrigo negro azabache y se hacía cada vez más alto bajo la farola. La vigilancia en mis ojos desapareció y me sorprendí aún más. Presidente Angel. ¿Por qué no se ha ido todavía? Había impotencia en sus ojos. Había un atisbo de familiaridad en su tono. No te pedí que me llamaras por mi nombre. Rocío. Me sobresalté un poco por un momento. Él se rió y bromeó. Recuerdo que me llamaste mayor antes. Los ojos oscuros de Ángel simplemente me miraron. Después de un momento, cambió de tema. Es demasiado tarde. Te llevaré de regreso. Kisnegarm.
Pero cuando vi los ojos oscuros del hombre, me tragué mi negativa de inmediato. En el camino de regreso, charlamos sobre nuestra situación actual. Cuando rompieron usted y él, un segundo estaba hablando de los recientes problemas del mercado. Y al segundo siguiente el hombre cambió bruscamente de tema. Me quedé atónito cuando me preguntaron. Fue hace algún tiempo. Las manos huesudas de Ángel descansaban casualmente sobre el volante. Murmuró. Hemos estado hablando durante tanto tiempo que es hora de romper. Creí haber escuchado mal. La expresión del hombre no cambió y dijo en voz baja. Hernán es un hombre de mal carácter y de capacidad insuficiente. Es completamente indigno de ti. Levanté ligeramente las cejas. ¿Cómo para bromear? Si ese es el caso, ¿por qué lo contrataron en la empresa e incluso lo ascendieron al puesto de gerente? Valentina también empezó a seducirlo e incluso a acostarse con él después de enterarse de que le iba bien en el grupo empresarial de Ángel. También me pregunté por un tiempo que con la habilidad de Hernán podría simplemente trabajar como administrativo. Inesperadamente, me nombró gerente. Cuando Ángel escuchó esto, de repente me miró de reojo. Pero él no habló. Esta vista me desconcertó. Después de llegar abajo a la comunidad, el hombre y yo dejamos la información de contacto del otro. Muchas gracias por hoy. Le sonreí por la ventanilla del coche y le dije, ten cuidado en la carretera. Cuando sales del ascensor, se enciende la luz del sensor. Justo cuando abrió la cerradura de huellas dactilares, una figura cruzó el pasillo. Me estremecí de miedo. Cuando reaccioné me di cuenta de que era Hernán. Tenía el rostro frío. Dio unos pasos hacia adelante. Me agarró la mano y me presionó con fuerza contra la puerta. El tono es malo y mezquino. ¿Cuándo me di cuenta de que eras tan juguetón? Debes haberte conectado con Ángel antes de romper conmigo. Dime cuántas veces te acostaste con él. 9. Hernán me miró ferozmente. Intent liberarme. Pero no me movía. Cuando escuché esto, sentí que era increíble y extremadamente ridículo. Mirándolo con frialdad. Por favor, déjenme ir de inmediato. De lo contrario no tendré más remedio que llamar a la policía. Al ver lo tranquilo que estaba, se irritó al instante. Se burló. Su expresión un poco feroz. Siempre parece que tienes el control. No estás simplemente tumbado debajo de un hombre y vendiéndote por la gloria, dijo Hernán, extendiendo la mano para capturar mi barbilla y bajando la cabeza para besarme. Inmediatamente volví la cabeza. Levantó sus tacones altos y lo pateó con fuerza entre sus piernas. El hombre inmediatamente abandonó sus fuerzas y su rostro se puso pálido al instante. JDO, casi incapaz de mantenerse en pie debido al dolor, se inclinó y se cubrió la entrepierna con una mano, mientras se aferraba a la pared con la otra, todavía emitiendo sonidos lúgubres. Lo miré fríamente. Dijo sarcásticamente. Estás despierto ahora. Si continúas diciendo algunas palabras estúpidas sin pensar, no me importará echarte la vida. No seas tan cobarde como para olvidarte de demandarme cuando llegue el momento. Quiero ver quién puede ganar la demanda. Ella lo miró brevemente antes de entrar a la habitación y cerrar la puerta. En Nochevieja, mi madre y yo cogimos un coche hasta el hotel para cenar de Nochevieja. Acabo de bajar del autobús después de llegar al lugar. Un BMW se acercaba a gran velocidad. Levantó una nube de polvo. Fruncí el ceño y tosí un par de veces. Entonces vi a Valentina y a su madre bajando del auto con caras de orgullo. Hernán se levantó del asiento del conductor. Levantó la mano y le arrojó las llaves del auto al chico del auto, luciendo inalcanzable. Mi prima vio el taxi que acababa de alejarse detrás de mí. Hubo un destello de desdén en sus ojos y dijo con orgullo: Oye, no es Rocío. Si no tienes transporte la próxima vez. Dynaslo Valentina. Hernán quiere tanto a Valentina que no le importará. Volvió a mirar a mi madre de arriba abajo, tapándose la nariz y diciendo algo. Ya no puedo vestirme tan mal. Después de todo, es un BMW. No es bueno manchar los asientos. La cara de mi madre se puso ligeramente roja cuando le dijeron eso, e inmediatamente bajó la cabeza. Cuando escuché esto, miré la ropa de mi madre. Se lo compré. Un abrigo de pura cachemira de doble cara y botas de cuero, que costaron al menos decenas de miles. Cuando decenas de miles de dólares en ropa se consideraron pobreza. Justo cuando estaba a punto de responderle, otros familiares llegaron uno tras otro y todos se reunieron alrededor para complacer a la familia de mi prima. Un grupo de personas caminó animadamente hasta el hotel. Al ver que mi madre no estaba de buen humor,
La consolé en voz baja. No te lo tomes en serio. Es porque no conocen el producto. Todos entraron a la sala privada y tomaron asiento uno por uno. La segunda tía frente a nosotros nos vio y dijo: ¿Por qué te olvidaste de Mara y su hija? No nos hemos visto en casi un año. Parece que no les va bien. Así que es muy difícil no tener un hombre de la familia que los mantenga. Los demás también me miraron. El segundo tío incluso resopló. Por supuesto. Los hombres son los dioses. Así que si la familia quiere vivir felices para siempre, la madre y la hija deben servir bien a los hombres. Hice oídos sordos y arreglé la vajilla para mi madre. El rostro de mi prima estaba lleno de orgullo y su tono era arrogante cuando habló. En este sentido, nuestra familia, Valentina, es una estudiante destacada y puede encontrar un novio tan bueno como Hernán. Sin embargo, también podemos ver que nuestra Valentina es excelente. Se puede decir que los dos somos una pareja perfecta. Al decir eso, Valentina miró a Hernán y se sonrojó. Otros también levantaron sus copas para desearles a los dos un feliz matrimonio. Había estado acumulando ira hace un momento, pero ahora no podía soportarlo más. Tiré el plato sobre la mesa. El sonido hizo que las personas hipócritas frente a mí me miraran uno tras otro en estado de shock. El segundo tío de repente arqueó las cejas y me miró con seriedad. Él resopló y sermoneó. Rocío, cada vez estás más inculta. Si tu madre no te puede enseñar bien, no me culpes a mí. El segundo tío, por hablar mal. Lo miré fríamente, ya furiosa en mi corazón. Te llamo tío solo por el bien de mi madre. ¿De verdad no crees que eres alguien? No he logrado nada y no tengo ninguna habilidad. Soy como un perro que convence a mi jefe afuera. Y descargo mi enojo con mi esposa y mi hija cuando llego a casa. Ahora todavía tengo el descaro de darme una lección. Zen, si te miras al espejo, puedo orinar y mirarme. Tan pronto como terminé de hablar, el rostro del hombre palideció. Estaba tan enojado que le temblaba la barba y sus dedos temblorosos me señalaron durante mucho tiempo. La segunda tía a su lado vio esto y rápidamente la consoló. Luego arqueó las cejas y me gritó: ¿Cómo hablas? No respetas para nada a tus mayores. Con razón Hernán te menosprecia. Si tuvieras a Valentina, no podrías conquistar a los hombres. Al escuchar esto, me reí. Me olvidé de ti. Fuiste a alguna escuela femenina. Tratas a los hombres como tesoros. ¿Qué? No puedes vivir sin un hombre. Si tanto admiras el enfoque de Valentina, entonces tienes que enseñarle a tu hija cómo ser un amante y cómo meterse en la cama de un hombre casado. Tan pronto como salieron estas palabras, no solo la segunda tía palideció, sino que Valentina también palideció. Miré a todos los presentes con una mirada sombría. Advirtió en tono indiferente: ya que no te importa la cena de Nochevieja de esta noche, no me culpes por estar enojado. Quien se atreva a volver a decirnos una palabra a mí y a mi madre, nunca te lo pondré fácil. Al ver mi rostro frío y severo, todos se sintieron un poco asustados por un momento. Después todo el mundo dejó de hablar de mí y de mi madre. Empecé a adular a mi prima otra vez. La familia de Valentina es afortunada. No solo su hija es excelente, sino que su yerno también es el jefe del famoso grupo empresarial Ángel. Sí, Hernán es una persona talentosa. Hace un momento conducía un BMW. Debe tener mucho dinero. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de la familia de mi prima de repente se iluminaron. Mi prima hinchó el pecho y lució orgullosa. Eso no es cierto. Hernán tiene un auto más caro en casa. También es particularmente querido por el presidente Ángel de la empresa. Escuché que lo ascenderán después de un año. Hace 2 días. Incluso dije que llevaría a Valentina a comprar un anillo de diamantes grande. Justo ahora. Los dos estamos planeando casarnos. Eso demuestra que realmente hemos conocido a la persona adecuada. El rostro de Hernán cambió levemente, pero todos suspiraron de envidia. De repente se volvió noble, fingiendo ser humilde. Dijo: la tía es demasiado exagerada. Es lo que debo hacer para ser amable contigo y con Valentina. Al escuchar estas palabras fanfarronadas, me burlé en silencio en mi corazón. Simplemente bajó la cabeza y comió la comida en silencio. Una chica más joven en la mesa miró a Hernán con estrellas en los ojos. Dijo con envidia: hermano Hernán, el presidente de Ángel que mencionó mi prima no es Ángel, ¿verdad? Es el hermano guapo que suele aparecer en las revistas financieras. Hernán Asensio. Valentina a un lado preguntó con una sonrisa.
¿Qué? ¿Te gusta? Entonces tienes que trabajar más duro. Él es el heredero de una familia rica. La chica se sonrojó. Hermano Hernán. Tiene los datos de contacto de Ángel. Mi prima puso los ojos en blanco y dijo: aunque Hernán tiene una buena relación con un líder tan importante, no debemos darle su información de contacto al azar. Dijo y le guiñó un ojo a Valentina. Sí, todavía tienes que trabajar duro para tu carrera. Las chicas no solo deben pensar en el dinero. Sin mencionar que personas como esta deben encontrar a alguien que sea compatible. Valentina predicaba desde una posición elevada. Observé esta escena en silencio, pensando que era divertida. Apareció un mensaje en tu teléfono. El comentario mostrado es Ángel. Se están lanzando fuegos artificiales junto al río. ¿Quieres verlos? Cuando hice clic para verlo, el mensaje mostraba que había sido retirado. Entonces aparece el siguiente mensaje. ¿Hay algún problema con el proyecto? Acuda a la empresa. Olvídalo. Te recogeré. Envíame la dirección. Levanté ligeramente las cejas. ¿Qué diablos está haciendo este tipo? Fingí no saberlo y respondí: no te molestes. Tomaré un taxi yo mismo. La otra parte demostró que estuvo escribiendo durante mucho tiempo. Me tomó mucho tiempo escupir algunas palabras. Inseguro. Dirección. Dudé por un momento y luego le envié la ubicación. Al apagar el teléfono y mirar hacia arriba, se dio cuenta de que la conversación de todos se centraba en el presidente del grupo empresarial de Ángel. Otros esperan que cuando Hernán prospere, se los llevará consigo. Al verlo atrapado en el medio, sus ojos estaban un poco extraviados. Levanté un poco los labios y me reí entre dientes. Sí, todos somos una familia. No quieres comer solo. Tan pronto como salieron estas palabras, los demás centraron su fuego en él. La escena estuvo muy animada por un tiempo. No fue hasta que Hernán entregó varios sobres rojos por valor de miles a todos los presentes que todos se dieron por vencidos. La cara de mi prima ya había caído. Valentina tampoco parece feliz. Pero bebí tranquilamente el vino tinto en la copa. Después de la comida, todos vinieron a la puerta hablando y riendo. Solo entonces me di cuenta de que afuera estaba lloviendo. Ver la lluvia cada vez más intensa. Todos quedaron atrapados en la puerta y algunas personas se preparaban para tomar un taxi. El chico del coche se acercó a un BMW y respetuosamente le entregó las llaves del coche a Hernán. Todos miraron el auto con envidia. De repente, las expresiones de prima tía y Valentina volvieron a mejorar. La expresión es más hermosa. Algunas personas sienten envidia. Valentina es tan feliz. Si tan solo tuviera un marido tan bueno. Valentina me miró con orgullo. Volvió a levantarse el pelo y dijo con una insinuación: tal vez sea mi destino. Después de todo, algunas personas hablan durante tanto tiempo y terminan siendo abandonadas. Dicho esto, tomó a Hernán del brazo y se dispuso a subir al auto. De repente, las luces del coche parpadearon a lo lejos. Todos miraron inconscientemente. En medio de la lluvia, un Rolls-Royce negro dormido en medio de la noche se detuvo en la puerta. El conductor que iba en el asiento del conductor salió rápidamente del coche. Ve a la puerta trasera y abre el paraguas. Entonces se abrió el asiento trasero y salió un hombre con traje negro. Cogió el paraguas y el conductor se hizo a un lado. Todos se sorprendieron al ver esta formación. Alguien discutió en voz baja: es un Rolls-Royce. Dios mío, qué rico es esto. Este hombre es tan elegante que parece un joven maestro noble de alguna familia. Hasta que la chica de antes exclamó: ¿no es este Ángel? El heredero del grupo empresarial de Ángel. Al escuchar esto, inconscientemente miré hacia arriba. Otros también abrieron mucho los ojos. Obviamente no esperaban encontrarse con el rumoreado presidente de Ángel en un lugar así. Hernán tiene buena relación con la gente. No. Ve y acércate rápidamente a él. Así es. Si podemos establecer alguna relación con la familia de Ángel, no tendremos que preocuparnos por nada en esta vida. El rostro de Hernán se entumeció al escuchar esto. Ya está aquí. Hernán. Parece que ustedes dos tienen una muy buena relación. La gente alrededor hablaba en voz baja, con sorpresa en sus rostros. Mientras todos esperaban expectantes que el hombre se acercara y hablara con Hernán, pudieron decir algunas palabras propias. Incluso los ojos del propio Hernán se llenaron de alegría. Al segundo siguiente, vi a Ángel sosteniendo un paraguas y caminando directamente hacia mí sin dudarlo. El hombre se detuvo frente a mí.
Su tono era bajo y magnético. Has esperado mucho. 11. Todos quedaron atónitos al ver esta escena. Cuando reaccionó. Ya estaba atónito. Los ojos que me miraron estaban llenos de sorpresa e incredulidad. Alguien preguntó sorprendido. ¿No dijiste que el presidente Ángel tiene muy buena relación con Hernán? ¿Por qué siento que tiene una relación cercana con Rocío? Los demás también sintieron lo mismo. Sí. Presidente Ángel. No conoce a Hernán de su empresa. Escuché que le dará un ascenso y un aumento de sueldo después del año. Ángel escuchó el sonido y miró levemente a Hernán. El rostro de la otra parte ya se había puesto pálido y sus ojos estaban llenos de pánico. Por un momento. El hombre habló con indiferencia. Hernán ha sido despedido de nuestra empresa por incumplimiento del deber. Lo que dijiste sobre ascensos y aumentos salariales es una pura tontería. Si alguien más difunde rumores en nombre del grupo corporativo de Ángel, nuestra empresa procesará y defenderá sus derechos de acuerdo con la ley. Tan pronto como salieron estas palabras, el rostro de Hernán de repente se puso gris. Mi prima y Valentina también cambiaron de expresión. Es como si no esperara que las cosas se desarrollaran en esta dirección. Los demás también quedaron atónitos y atónitos. Luego los miró con un poco más de desprecio y desdén. Alguien se burló con frialdad. Resulta que lo hice durante mucho tiempo solo para presumir. No sé cuánto peso. Así que es bastante divertido fingir delante de nosotros solo para salvar las apariencias. Permítanme decirles que algo anda mal con su tutoría. E incluso anima a su hija a convertirse en amante. Al escuchar esto, los rostros de mi prima y Valentina se pusieron rojos y blancos. Mi prima enarcó las cejas y miró a Hernán. La familia también empezó a pelear entre ellos. Me quedé en silencio con las manos cruzadas y observé la emoción. Le dijo casualmente a Ángel. Sería bueno si hubiera semillas de melón. El hombre se acercó un poco y preguntó seriamente. ¿Quieres comer semillas de melón? Vi que estaba a punto de sacar su teléfono móvil y dar órdenes. Rápidamente lo detuve. Solo estoy bromeando. Todos notaron que nuestra relación era muy estrecha y sus ojos estaban llenos de curiosidad y envidia. ¿Por qué no me di cuenta antes de que Rocío conocía a este pez gordo como el presidente Ángel? El segundo tío al que había criticado antes dijo. Después de todo, soy tu mayor. Así que sigamos adelante y pidámosle al presidente Ángel que le consiga un trabajo a tu primo en el grupo empresarial de Ángel. Después de todo, todos somos una familia y nos cuidamos unos a otros. La segunda tía hizo lo mismo. Los demás también están ansiosos por intentarlo. Me burlé por dentro. Se dio vuelta y le preguntó al hombre. ¿Cuál es el nivel educativo mínimo que exige su empresa a los entrevistados? Ángel respondió sinceramente. Estudiantes de posgrado y superiores. Me volví para mirar a mi segundo tío nuevamente y le dije con una sonrisa. Lo siento, pero es posible que su hijo con un diploma de escuela secundaria técnica no pueda ir. El hombre se ahogó y palideció. El resto de la gente también regresó desesperada. Finalmente, debido a la lluvia, los fuegos artificiales ya no fueron visibles. Por supuesto, los llamados problemas del proyecto no son motivo de preocupación. Ángel nos envió a mi madre y a mí a casa. Al salir, dudé y dije, esta noche te usaré como escudo. Como le di la dirección. Lo que pasó después debe haber sido lo que esperaba. Era equivalente a aprovecharse de Ángel. Aunque fue divertido en ese momento. Pero cuando lo pienso detenidamente, esto todavía no es lo suficientemente auténtico. Pensando en esto, si te importa, ¿qué clase de persona crees que soy? Antes de que pudiera terminar de hablar, me interrumpió en tono profundo. No me importa. Luego sacó un caramelo Guangzai del bolsillo de su traje. Me lo entregó. Sus ojos oscuros me miraron en silencio. Estoy dispuesto a hacerlo. Bajé los ojos y miré el caramelo que tenía en la mano. Un poco sorprendido. Mi corazón latió de repente sin motivo alguno. Tomé el caramelo y bromeé con una sonrisa en los ojos. Porque eres tan inocente. No te pareces en absoluto al director ejecutivo del grupo. No se parece en nada a lo que otras personas en la red financiera dicen sobre él. Desde que volví a encontrarme con Ángel, también me he puesto al día con su información en línea. Muchos empresarios dicen que es decidido y ambicioso en las guerras comerciales y que seguramente logrará grandes cosas. Visto así, los rumores también son falsos. Pensé en silencio en mi corazón. De repente, llegó la voz profunda y ligeramente indulgente del hombre. Es solo así frente a ti. 12. Desde entonces, ha descubierto que Ángel no es ingenuo.
Inconscientemente reduje mi contacto con él. Una es que se siente irreal. Y la otra es que es un poco desacostumbrado. Sin embargo, debido al proyecto de cooperación con su empresa, el grupo de empresas de Ángel ha dividido deliberadamente un área de trabajo en el departamento de planificación, para uso de nuestros empleados en compañía promesa. Pero lo que no esperaba era que, como CEO del grupo, estuviera tan interesado en este proyecto. Ángel llega a tiempo cada vez que hay una discusión. Al principio, el personal de su departamento de planificación todavía era como un gran enemigo. Caminaba sobre hielo delgado y temblaba. Le pregunté a la gente del departamento de planificación por qué estaban tan asustados. El hombre recordó, con el rostro feo: ¿Sabes cuántas veces hemos tenido un proyecto entregado y ha sido rechazado? 105 veces. 105 veces. Ese tiempo fue una pesadilla para todos los planificadores. Y la opresión del presidente Ángel no fue un golpe verbal o una humillación para ti, sino una mirada. Estaba un poco escéptico cuando escuché esto. Los ojos oscuros y brillantes de Ángel son tan brillantes como cuando un cachorro mira a su dueño. Realmente no puedo imaginar lo agudos que podrían ser sus ojos. El otro asintió con aprobación. Así es. Vino con una mirada y toda la sala de conferencias no se atrevió a. La voz del hombre no había terminado. Una voz baja de advertencia vino detrás de él. Tan ocioso. Cuando esas personas escucharon esto, inmediatamente se pusieron rígidas. Se disculpó con una sonrisa y se disculpó. Y regresó a la estación de trabajo con un cigarrillo. Pensé que era gracioso y estaba listo para escabullirme. ¿Quién quiere que Ángel agite la mano? Sostenga la silla giratoria en la que estaba sentado y la tire hacia él. Acortó instantáneamente la distancia. El hombre me miró con condescendencia. Te has estado escondiendo de mí últimamente. El tono era tranquilo, pero había un poco de agravio al escucharlo atentamente. Mi corazón se movió ligeramente. Sonrió y dijo naturalmente: sí, pero al parecer es inútil esconderse. Todavía lo veo todos los días. Pero rechazaste mi invitación a cenar cada vez, replicó Ángel de inmediato. Sus cejas y ojos fruncieron el ceño ligeramente. Y en realidad vio algo de herida y tristeza en su hermoso rostro. No nos hemos visto en tanto tiempo. Ni siquiera podemos comer juntos ahora. No pude evitar empezar a reflexionar. Realmente fui demasiado lejos. Más tarde, cada vez que veía la invitación de un hombre, no podía soportar negarme más cuando veía sus ojos oscuros y brillantes. El proyecto ha entrado en una etapa crítica y todos se han quedado despiertos toda la noche estos días. Pedí una cena para todos. Y cuando el progreso estaba casi a tiempo, les pedí que regresaran y descansaran bien. Bueno, hermana Rocío, acuérdate de volver temprano. Gracias, hermana Rocío, por la cena. Pequeño día de acción de gracias. Les sonré. Volví a sentarme en mi escritorio y terminé solo. Cuando el cielo se volvió blanco, hice una copia de seguridad de mis documentos. Apagué la computadora y me arrastré a casa para ponerme al día con el sueño. Inesperadamente, cuando me desperté, había docenas de llamadas perdidas en mi teléfono. Los mensajes de los compañeros de la empresa saltaron uno tras otro. Hermana Rocío, se han filtrado secretos del proyecto. Cuando vi esta noticia, mi cerebro se emocionó. Inmediatamente recuperé la sobriedad y volví a llamar. ¿Qué está pasando? El tono de la otra parte fue apresurado. Hermana Rocío, el plan preliminar de planificación del producto se ha perdido en Internet. Al escuchar esto, fruncí el ceño. Hizo clic en Weibo y vio una búsqueda activa en la parte superior de la lista. Debuta el nuevo proyecto de Singda. Estaba vagamente inquieto. Hice clic para ver que era un Weibo gráfico publicado por el Weibo oficial de Singda Enterprise. Cuando miré de cerca, la sangre de todo mi cuerpo estaba congelada. Las manos que sostienen el teléfono son un poco inestables. El nuevo concepto de diseño de producto y el plan de diseño lanzado por Singda Enterprise son exactamente los mismos que el plan de diseño de producto del proyecto que estoy llevando a cabo actualmente. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Singda Enterprises es la contraparte del grupo de empresas de Ángel. ¿Por qué puedo obtener nuestro plan de proyecto? En ese momento, el departamento de planificación del grupo corporativo de Ángel llamó y mis párpados saltaron. Tenía un mal presentimiento en mi corazón. Después de conectarse, llegó la voz de la otra parte. SRA, Rocío.
Recibí un informe de nuestro personal de que usted sospecha mucho de la filtración del plan de planificación del producto del proyecto. Por favor, vaya a nuestra empresa de inmediato para hablar. Mi quid attenito. Él respondió con calma. Está bien. Después de cambiarme de ropa, me puse en contacto con el personal de mi departamento y me dirigí al grupo de empresas de Ángel. La sala de conferencias estaba abarrotada. El ambiente era condensado y silencioso. Cuando todos me vieron venir, sus ojos eran más indescriptibles. Ángel se sentó en el asiento principal. Los ojos del hombre me miraron fijamente. Cuando hice contacto visual, pude ver la confianza y la compostura en sus ojos. También estuve mucho menos nervioso por un tiempo. Después de un momento, habló. Ahora que ambos están aquí, tengamos una buena charla. La persona a cargo del departamento de planificación dijo primero. En respuesta a la filtración del plan de planificación del proyecto, nuestro departamento celebró una pequeña reunión con anticipación. Y alguien mencionó que Rocío fue la última persona en irse anoche. Y la parte final del plan inicial también fue llevada a cabo por Rocío. Leímos las noticias publicadas por Sinda y correspondieron al último plan de respaldo en la computadora de Rocío, que es completamente consistente. Por lo que sospechamos más que Rocío es quien filtró el plan. Mientras hablaba, alguien proyectó el vídeo de vigilancia de la estación de trabajo del departamento de planificación anoche. Me quedé solo frente a mi escritorio y trabajé toda la noche durante la vigilancia. Todos me miraron. Y yo miré a la persona a cargo del departamento de planificación. Palabra por palabra. Sonora. Con base en este vídeo de vigilancia y su inferencia subjetiva, es completamente imposible probar como evidencia concluyente que filtré el secreto. No he hecho nada como esto. Y no lo voy a admitir. ¿Crees que lo hice? Por favor, encuentra pruebas contundentes. Su mirada escudriñó poco a poco a las personas presentes. En un tono ligero pero poderoso, advirtió. Si difundes rumores sobre mis secretos comerciales filtrados en Internet hoy, te procesaré de acuerdo con la ley. 13. Finalmente mi empresa me suspendió. También hubo que suspender los proyectos de colaboración. Ángel me preguntó si tenía alguna idea preliminar. Si necesitaba ayuda, podía acudir a él incondicionalmente. Pero necesito ayuda con algo. No tengo la autoridad para investigar. Por favor, ayúdenme a investigar a los empleados de su empresa que han estado cerca de Sinda recientemente. El hombre preparó una taza de té y me la entregó. Esto ha sido comprobado. Debido a la competencia, nuestra empresa no tiene empleados que tengan relaciones con Sinda. Tomé un sorbet de té. ¿Has visto el vídeo de vigilancia de la empresa? El essentio. Nada inusual. Mi cerebro palpitó y dije por un momento. Iré allí de nuevo. Mientras seguía al hombre hasta la sala de control, me encontré con muchos empleados que me miraron de forma extraña. Algunas personas susurraron. ¿Cómo puede esta persona seguir en nuestra empresa con gran fanfarria después de filtrar el secreto? ¿No viste al presidente Ángel frente a ella? Tiene una relación difícil. Odio este tipo de persona que es tan hermosa pero tan hermosa por fuera. Nunca pensé que podría hacer algo así cuando se ve tan guapo. Fingí no escuchar. Pero el hombre frente a mí se detuvo de repente. Casi lo golpeó. Ángel giró levemente la cabeza y miró a esas personas con ojos fríos. El tono es tan mordaz como caer en un sótano de hielo. La empresa no te cría solo para masticar la lengua de la gente. Antes de salir del trabajo, dirígete al Departamento de Recursos Humanos y pide tu dimisión. Los rostros de esas personas palidecieron al instante. Continué siguiendo a Ángel. Hay olas en mi corazón, pero todavía no se muestran en mi rostro. No esperaba que este fuera el verdadero rostro de un hombre. Al ingresar a la sala de monitoreo, verá una gran pared de monitoreo compuesta por varias pantallas. Anoche vi el vídeo de vigilancia de toda la empresa. Después de este viaje, quedé casi ciego. Mi cerebro también palpitaba y dolía. Me acercaron una taza de café caliente y me sobresalté. Gracias. Tan pronto como tomé un sorbo, se me ocurrió una idea. Le dijo a Ángel que había estado mirando a su lado. Todos solo vieron el vídeo de la noche. El hombre me miró en silencio, con un destello de emoción en sus ojos. Supe que entendió lo que quería decir inmediatamente. Los dos rápidamente recuperaron el vídeo diurno. La cantidad de trabajo es mayor. Ángel llamó a varios empleados para dividir su trabajo y ver el vídeo. El tiempo pasó gradualmente y todos volvieron a revisarlo. Pero nadie encontró nada inusual. Me pellizqué el puente de la nariz.
El cansancio me invadió. Levantó la vista y vislumbró una pantalla. Un sentimiento extraño surgió en mi corazón. Satara. Me acerqué y dije: el vídeo de vigilancia de la sala de limpieza está ampliado. Varias personas miraron. En la imagen, un hombre vestido con ropa de limpieza estaba de espaldas a la cámara y empujaba una caja de herramientas. Hay algo mal con sus zapatos de cuero. El hombre se acercó a los pies de la limpiadora. Alguien reaccionó de inmediato. Oye, ¿cómo puede una señora de la limpieza permitirse el lujo de usar la marca LV? Miré la figura de ese hombre, pero me sentí inexplicablemente familiar. Por un momento, una posibilidad despejó la niebla y surgió en mi mente. Me volví hacia Ángel y le dije: ¿qué pasa si no es un empleado existente, sino un empleado que acaba de renunciar no hace mucho? Compruebe si Hernán ha tenido algún contacto con Sigda recientemente. 14. La verdad finalmente salió a la luz. Hernán me tenía rencor y entró al grupo empresarial de Ángel disfrazado de limpiador. Pasé un día entero escondido en la empresa. Y durante la limpieza, sin saberlo, instalaron cámaras de vigilancia frente a las estaciones de trabajo de otras personas en puntos ciegos. Esa estación de trabajo puede ver la pantalla de mi computadora. Como resultado, los archivos de mi computadora fueron robados y malversados. Una vez descubierta la evidencia, el grupo empresarial de Ángel inmediatamente demandó a Hernán y Sigda Enterprises. Hernán fue condenado a 3 años de prisión por filtración de secretos comerciales. Sigda Enterprise también pagó una gran cantidad de compensación. Busqué en Internet las últimas noticias. No pude evitar sentirme aliviado por un momento. No está mal. Nos prepara el nuevo producto con antelación y nos ahorra muchos gastos de promoción. Al final, el proyecto se completó según lo previsto y el producto obtuvo elogios unánimes de la industria y del público el día de su lanzamiento. Asistí a la rueda de prensa como uno de los responsables. Después de dar un breve discurso para presentar el producto, un periodista preguntó: SRA. Rocio. ¿qué opina sobre la filtración del plan del proyecto y el diseño exitoso del producto hasta el punto en que ahora está en el mercado? La linterna parpadeaba frente a mí de vez en cuando. Accidentalmente hice contacto visual con Ángel en la audiencia. Después de un momento, sonrió y respondió: el proceso de desarrollo de cada cosa nueva debe ser tortuoso y difícil. Pero su futuro de desarrollo es brillante. Ninguna dificultad puede derrotarnos. Simplemente haz lo tuyo y deja el resto al destino. Mientras las palabras caían, el público estalló en aplausos. Ángel me miró con una leve sonrisa en los labios y también aplaudió. En efecto, la vida es como un viaje contra viento y marea y yo también soy un viajero. No habrá un camino fácil. Simplemente avanza con coraje, confianza y amor.